El ascensor del hospital. Me llamo Alejandro Vargas y soy técnico de mantenimiento en el Hospital Central de la ciudad. Mi trabajo consiste en asegurar que todo el equipo y las instalaciones funcionen correctamente. Es una labor rutinaria, pero vital, especialmente en un hospital donde cualquier fallo puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Durante años, todo había transcurrido con normalidad, hasta que el ascensor del ala este empezó a comportarse de manera extraña. Todo comenzó un lunes por la mañana. Recibí una llamada del doctor Morales, un cardiólogo conocido por su puntualidad y seriedad. Había quedado atrapado en el ascensor durante unos minutos, algo que nunca había sucedido antes. Me dirigí al lugar para investigar, esperando encontrar algún fallo técnico menor. Al llegar, el doctor Morales estaba visiblemente alterado. Me contó que el ascensor se había detenido en un piso que él no reconocía. Cuando las puertas se abrieron, vio un pasillo oscuro y deteriorado, muy diferente a cualquier área del hospital. Desestimé su relato como una combinación de estrés y cansancio. Revisé el sistema del ascensor y no encontré ningún problema. Todo parecía en orden, así que asumí que había sido un fallo temporal y seguí con mi trabajo. Sin embargo, los incidentes continuaron. Varias enfermeras y pacientes comenzaron a reportar experiencias similares. Todos hablaban de un piso que no aparecía en los planos del hospital, un lugar siniestro y desolado. Mi curiosidad se despertó y decidí investigar más a fondo. Revisé los planos originales del hospital, desde su construcción hasta las últimas renovaciones, pero no encontré nada fuera de lo común. No había registros de pisos adicionales ni áreas secretas. Aún así, los informes seguían llegando. Las personas que usaban el ascensor del ala este experimentaban alucinaciones aterradoras y, en algunos casos, encontraban entidades que parecían malignas. Una noche, después de mi turno, decidí quedarme en el hospital y hacer una prueba por mi cuenta. Entré en el ascensor y pulsé el botón para el tercer piso, el destino más común de los incidentes. El ascensor comenzó su ascenso con normalidad, pero luego, de repente, se detuvo. Las luces parpadearon y una sensación de frío extremo invadió el pequeño espacio. Cuando las puertas se abrieron, me encontré en un pasillo que no reconocí. Era oscuro, con paredes cubiertas de moho y una sensación de abandono. La atmósfera era opresiva y un olor a descomposición llenaba el aire. Avancé con cautela, sintiendo que algo me observaba desde las sombras. Escuché susurros y murmullos que parecían venir de todas direcciones. A medida que avanzaba, vi habitaciones a ambos lados del pasillo. Algunas estaban llenas de equipos médicos antiguos, otras contenían camas oxidadas y sábanas manchadas. En una de las habitaciones, encontré una figura de pie junto a una ventana rota. Era una mujer con una bata de hospital sucia y el cabello enmarañado. Al verme, giró lentamente la cabeza y me miró con unos ojos vacíos y sin vida. El terror me paralizó por un momento antes de retroceder rápidamente al ascensor. Volví a presionar el botón del tercer piso, esperando que las puertas se cerraran. Para mi alivio, el ascensor respondió y comenzó a moverse de nuevo. Cuando las puertas se abrieron esta vez, me encontré de vuelta en el tercer piso del hospital, iluminado y lleno de actividad. Nadie parecía notar mi estado de agitación. Conté mi experiencia al supervisor de turno, pero me miró con escepticismo y sugirió que tomara unos días libres para descansar. Sin embargo, sabía que lo que había visto era real. Los informes continuaron y algunas personas comenzaron a evitar el ascensor del ala este por completo. Otros, menos afortunados, fueron testigos de cosas aún más aterradoras. Una enfermera llamada Marta me contó que había visto niños pequeños deambulando por el pasillo oscuro, susurrando cosas ininteligibles y desapareciendo en las sombras. Otro paciente, un anciano con problemas cardíacos, describió haber visto figuras encapuchadas realizando rituales macabros en una de las habitaciones. Cada relato era más perturbador que el anterior y todos coincidían en la sensación de ser observados por algo maligno. Decidí tomar medidas más drásticas.
Instalé cámaras de vigilancia en el ascensor con la esperanza de capturar evidencia de lo que estaba ocurriendo. Revisé las grabaciones cada noche, pero las imágenes siempre mostraban el ascensor funcionando con normalidad, sin ninguna anomalía visible. Las experiencias de las personas, sin embargo, no disminuían. Un día, encontré un viejo empleado del hospital, el señor González, que había trabajado en el lugar desde su apertura. Le pregunté si sabía algo sobre el ascensor del ala este y los extraños sucesos. Con una mirada sombría, me contó una historia que me heló la sangre. Según él, el hospital había sido construido sobre los cimientos de un antiguo asilo que había cerrado décadas atrás. El asilo había ganado notoriedad por sus prácticas crueles y experimentos inhumanos en los pacientes. El ala este del hospital actual coincidía con la ubicación del antiguo ala de experimentación del asilo. El señor González explicó que, durante la demolición del asilo, algunos de los trabajadores habían reportado sucesos extraños, pero estos habían sido ignorados en favor del progreso y la construcción del nuevo hospital. Creía que los espíritus de las víctimas del asilo seguían atrapados en ese lugar, manifestándose a través del ascensor. Decidí que debía profundizar más en la historia del asilo. Pasé horas en la biblioteca local, revisando antiguos periódicos y archivos. Descubrí informes de abusos, desapariciones y muertes misteriosas. Los pacientes habían sido sometidos a tratamientos horribles y muchos de ellos habían muerto en circunstancias sospechosas. Comprendí que el mal que infestaba el ascensor del ala este estaba enraizado en el sufrimiento y la injusticia del pasado. Con esta nueva información, me dirigí al hospital con un plan. Sabía que no podía resolver el problema solo, así que recluté a un grupo de colegas que también habían experimentado los fenómenos paranormales. Decidimos realizar una especie de ritual de purificación en el ascensor, con la esperanza de liberar a los espíritus atrapados y poner fin a las alucinaciones y visiones aterradoras. Nos reunimos en el ala este una noche, equipados con velas, incienso y objetos religiosos. Entramos en el ascensor y comenzamos a recitar oraciones y cánticos, tratando de comunicar nuestra intención de ayudar a las almas perdidas. Al principio, todo parecía tranquilo, pero pronto las luces comenzaron a parpadear y una sensación de frío nos envolvió. Las puertas del ascensor se abrieron de golpe, revelando el pasillo oscuro y desolado. Nos armamos de valor y salimos, continuando con nuestras oraciones. A medida que avanzábamos, las sombras parecían retroceder y los susurros disminuían. Sentí una presencia intensa observándonos, pero también una especie de alivio, como si los espíritus estuvieran comenzando a aceptar nuestra ayuda. En una de las habitaciones, encontramos una figura encorvada en una esquina. Al acercarnos, la figura se disolvió en el aire, dejando una sensación de paz. Continuamos nuestro ritual hasta que sentimos que el ambiente cambiaba. Las luces se estabilizaron y el frío comenzó a desaparecer. Finalmente, las puertas del ascensor se cerraron y nos llevaron de vuelta al hospital real, iluminado y lleno de vida. Desde esa noche, los informes de fenómenos paranormales en el ascensor del ala este cesaron. El hospital volvió a su rutina normal y una sensación de calma reemplazó al miedo que había prevalecido. Aunque nunca pudimos explicar completamente lo que había sucedido, sabíamos que habíamos hecho algo importante. Habíamos enfrentado el mal que acechaba en las sombras y habíamos liberado a las almas atrapadas por el sufrimiento del pasado. El ascensor del ala este se convirtió en una especie de leyenda dentro del hospital. Los nuevos empleados escuchaban historias sobre lo que había sucedido, pero para la mayoría, solo era una anécdota más. Para nosotros, los que lo vivimos, fue un recordatorio de que algunos lugares llevan consigo las cicatrices de su historia, y que a veces, enfrentarse a lo desconocido es necesario para encontrar la paz. Ahora, cuando uso el ascensor del ala este, siento una conexión especial con ese lugar. Ya no me aterra, pero siempre lo trato con respeto. Sé que, aunque los espíritus hayan encontrado descanso, el pasado nunca desaparece por completo. Siempre estará ahí, recordándonos que debemos tener cuidado con lo que dejamos atrás y cómo tratamos a los más vulnerables entre nosotros. El ritual prohibido. ¿Has sentido alguna vez que hay algo oscuro ocurriendo justo frente a ti,
algo tan extraño que nadie quiere hablar al respecto, pero que todos saben que está ahí? Mi nombre es Ana, soy enfermera y he trabajado en varios hospitales a lo largo de mi carrera, pero nunca, en todos esos años, experimenté algo como lo que viví en 2012 en un hospital en Michoacán. Hasta el día de hoy, no logro entender completamente lo que vi esa noche y una parte de mí preferiría no haberlo presenciado nunca. Todo comenzó como un rumor, el tipo de historias que los empleados cuentan entre turnos para matar el tiempo o intentar ponerle algo de emoción a las noches largas y pesadas. Algunos decían que, en el quirófano principal, ciertas cosas extrañas ocurrían durante las madrugadas. Según los relatos, un grupo de médicos entraba al quirófano cuando todo estaba en calma y realizaba algo que no tenía nada que ver con medicina. Nadie sabía exactamente qué era, pero las versiones eran inquietantes, se hablaba de rituales, de cosas que involucraban pacientes que ya habían fallecido y de prácticas que no tenían nada que ver con salvar vidas. Al principio, me parecía absurdo. Pensé que era una de esas leyendas que surgen en cualquier hospital, como las historias de fantasmas o las de apariciones en las morgues. Sin embargo, lo que más me inquietó fue que quienes contaban estas historias no eran los típicos empleados supersticiosos. Eran médicos, personal de limpieza, incluso algunos jefes de área, personas que no tenían por qué inventar algo así. Y lo que decían todos coincidía, el quirófano principal, siempre después de la medianoche, era escenario de algo que nadie quería nombrar directamente. La curiosidad comenzó a crecer en mí, alimentada por los relatos que seguían acumulándose. Una noche, decidí que debía averiguar qué era lo que realmente ocurría. No me considero alguien fácil de asustar, y pensé que, si lograba encontrar alguna explicación lógica, podría desmentir las historias y dejar de pensar en eso. Así que, durante una guardia tranquila, me las arreglé para quedarme cerca del quirófano principal después de mi turno, bajo el pretexto de terminar un reporte atrasado. Esa noche, el hospital estaba más silencioso de lo normal. La mayoría de los pacientes dormían y el personal reducido apenas se movía por los pasillos. Me quedé cerca del quirófano, esperando a ver si algo sucedía. Alrededor de las 2 de la mañana, escuché pasos. No eran los pasos habituales de alguien pasando por el pasillo, sino algo más organizado, como un grupo caminando en fila. Apagué las luces de la sala donde estaba y me acerqué con cuidado a la puerta del quirófano, asegurándome de que no me vieran. Desde un pequeño ventanal en la puerta, pude ver lo que estaba ocurriendo en el interior. Había 5 personas en bata blanca, de pie alrededor de una camilla en el centro del quirófano. Al principio pensé que se trataba de una cirugía de emergencia, pero algo no cuadraba. No había luces quirúrgicas encendidas, no había monitores sonando, ni el ajetreo típico de un equipo médico trabajando en una operación. Todo era inquietantemente ordenado y silencioso. En la camilla había un cuerpo cubierto con una sábana blanca. No podía ver quién era ni si estaba vivo o muerto, pero la inmovilidad del cuerpo y la forma en que los médicos lo rodeaban me hicieron pensar que era un cadáver. Cada uno de ellos tenía las manos cruzadas frente al pecho y permanecían completamente inmóviles, como si esperaran algo. De repente, uno de ellos levantó las manos, y los demás lo imitaron. Fue entonces cuando noté que estaban sosteniendo algo. No pude distinguir claramente qué era, pero parecía un objeto pequeño, tal vez una figura o algo tallado, que reflejaba débilmente la luz de los fluorescentes. Comenzaron a moverse en círculo, despacio, sincronizados, como si estuvieran siguiendo algún tipo de coreografía o patrón. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba comprender lo que estaba viendo. Esto no tenía nada que ver con medicina. Era algo más, algo deliberado, como un ritual antiguo que no pertenecía a ese lugar. La sensación de que algo estaba profundamente mal era abrumadora, pero no podía apartarme del ventanal. En un momento, todos se detuvieron al unísono. Uno de ellos, el que parecía ser el líder, se inclinó sobre el cuerpo y levantó la sábana. No pude ver lo que había debajo, pero noté que el resto del grupo comenzó a inclinarse hacia adelante, como si estuvieran observando algo con atención. Después, comenzaron a moverse otra vez, esta vez de forma más acelerada, casi frenética, mientras sostenían los objetos en alto.
No recuerdo cuánto tiempo estuve allí mirando. Lo que sí recuerdo es que, en un momento, sentí la necesidad urgente de salir de allí. La escena era demasiado extraña, demasiado inquietante, y sabía que no debía estar observando. Me alejé en silencio y regresé a la sala donde había estado escribiendo. Intenté reanudar mi trabajo, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto. Al día siguiente, intenté hablar con uno de los médicos que más tiempo llevaba en el hospital. Sin decirle que había presenciado algo, le pregunté si sabía algo sobre las historias del quirófano. Me miró con seriedad y, después de unos segundos, me dijo que no preguntara sobre eso, que lo dejara pasar. Su respuesta solo confirmó mis sospechas. Algo oscuro ocurría en ese lugar, algo que todos conocían pero que nadie quería admitir. Durante los meses siguientes, evité acercarme al quirófano principal durante las madrugadas. Pero no podía dejar de preguntarme qué era lo que buscaban esas personas, cuál era el propósito de sus acciones. ¿Eran realmente médicos? ¿Qué era el objeto que sostenían? ¿Y por qué nadie hablaba abiertamente de lo que ocurría allí? Nunca obtuve respuestas. Lo único que sé es que, poco tiempo después, el hospital cambió su administración y el quirófano principal fue clausurado por mantenimiento. Desde entonces, el área ha permanecido cerrada, cubierta de polvo y abandono, como si alguien quisiera borrar cualquier rastro de lo que ocurrió allí. No sé si lo que vi esa noche fue real o si mi mente me jugó una mala pasada por las historias que había escuchado. Pero hay algo que sí sé con certeza, hay lugares donde las batas blancas no siempre significan salvación. A veces, significan algo mucho más oscuro. Y en ese quirófano, en esas madrugadas, estoy segura de que algo mucho más allá de la ciencia estaba ocurriendo. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.